Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Me gustaría que dejaras tu poderoso like y que me dejaras en los comentarios, además de la suscripción, claro que sí, si eres nuevo, pues bienvenido, y si eres de los viejitos, pues como siempre trayéndote el mejor contenido. Quiero saber en la barra de los comentarios si has logrado poder jugar partidas de Warzone Mobile, quiero saber el dispositivo que tienes y quiero saber cómo te va. Si te sirve el método normal de toda la vida porque pues sigue funcionando, solo que voy a explicar como siempre de que está parchado, algunas personas los deja jugar, otras personas no los deja jugar como es mi caso, y la manera para jugar como me pasa a mí con estos gameplays de mi iPad que va súper bien. La manera que en juego, pues básicamente me tiene que invitar alguien, como en dado caso me ha pasado, de que puede jugar y puedo buscar partida con esa persona que sí le deja jugar. Es la única manera que se puede jugar al día de hoy, tengo entendido, si no tenés acceso o no puedes jugar, aunque tengas VPN de paga o VPN gratuito, ya para que lo sepan. Ok. Primero que nada, ha salido la primera actualización para Android. También, por fin, lo que son los devs han hablado completamente en Discord acerca de todo lo que está pasando. Ya les digo yo, utilizar VPN no es baneable, no te van a quitar la cuenta, ni tampoco es ilegal según fuentes de Activision. Lo que han comentado es que pues no van a tener una mejor jugabilidad ni nada por el estilo. Puede que tengan muchos problemas con el VPN. Problemas me refiero a que pues básicamente el ping vaya muy mal. Y por cierto, si preguntan por si se laguea actualmente el gameplay que están viendo de fondo en pantalla, básicamente fue porque creo que el OBS lo grabó mal. A veces pasa, pues bueno, en fin y al cabo me va súper fluido. No he tenido ningún problema en mi iPad, pero en otros dispositivos de Apple sí hay problemas. Creo que en iPhone 11 está dando problemitas, iPhone XR está dando muchos problemas, iPad de octava o novena generación, los dispositivos son incompatibles. Creo que esto todo se debe, como ellos han comentado por vía Discord, y esto es confirmado por ellos, de que actualmente algunos dispositivos no los deja jugar o no los deja disfrutar completamente la experiencia de Warzone Mobile, básicamente porque están haciendo pruebas. Como ustedes saben, este es un lanzamiento limitado para poder pulir el juego poco a poco por las 5 fases que van a ser de lanzamiento. Se prevé de que la fase número 2 sea para NA o LATAM en servidores y regiones, ya para que estén al pendiente de esa información. También ellos han comentado que saben todos los errores completamente a detalle, incluso han logrado poner lo que es actualmente una serie de errores que han encontrado en el juego conforme a toda la comunidad, lo que se ha estado comentando y la crítica que ha tenido, que ha sido muy constructiva para lo que es actualmente Warzone Mobile. Recuerden de que este juego ni siquiera está en lanzamiento como tal, es una versión un poco mejorada de la alfa final, en teoría, ellos mismos lo han comentado, ni siquiera pues lo consideraría como una beta, más que todo están haciendo pruebas para poder pulir el juego a lo largo del propio lanzamiento para 2023. Me parece perfecto, voy a ser sincero con ustedes, mientras el juego no salga a lanzamiento global no se puede hatear nada, no se puede decir nada. Lo mejor es que con esto que está pasando actualmente ahorita en el medio, lo apoyen a muerte, se den cuenta de los errores grandes que tiene el juego, los bugs, el problema de texturas que ni siquiera te pasa del menú, te da pantallazo negro, no te deja descargar datos, todo eso afecta completamente en tu dispositivo de gama media, gama alta, media incluso, y pues me ha pasado incluso a mí con mi dispositivo Android que es gama alta, pues que solo puedo jugar en multijugador 1, 2, 3 partidas, se me crashea muchísimo, ni siquiera puedo jugar Battle Royale, y en el único dispositivo que puedo jugar es en mi iPad Pro, así que básicamente la optimización la van a estar tirando poco a poco. Otra cosa muy importante es que la actualización de Android, la primera actualización de Android ha llegado. Esta actualización es pequeña, alrededor de unas 50-40 megas. Dicen que ha completamente ayudado a muchas personas, eso espero de que así sea, pero a otras personas les sigue igual o algunas que otras cosas, pero ya está medio solucionando algunas que otras cositas con actualizaciones. Ojalá vayan actualizando y vayan actualizando conforme a las semanas, conforme a los días, conforme a las horas, el juego, que me parecerá perfecto de que pueda lograr ir completamente optimizado en muchos aspectos posibles, que es lo importante. Ellos mismos lo han comunicado por Discord. Utilizar VPN, ya lo saben, no es baneable, se puede utilizar VPN legalmente, esto por palabra de Activision. Pueden utilizar sus cuentas de COD, si no tienes una cuenta de COD, verifica que tengas una cuenta, hacela si es posible, y también te recomiendo tener la verificación de 2 pasos que a veces Activision te la pide exigidamente, ya para que estés al pendiente y sepas completamente de todo este tipo de información. Otra cosa que quiero que sepas a detalle, de momento en el apartado de Discord han hecho un texto que lleva muchas cosas, entre ellos lo que dan su visión sobre el juego, lo que es esta versión limitada o esta fase para Australia o las siguientes fases, y es más que todo para poder mejorar el juego con los comentarios de la comunidad. Recuerden no hacer tan haters o algo por el estilo. Ellos mismos lo han comentado, esta versión es lanzada para recibir sus comentarios y saber de qué manera podemos mejorar el juego en rumbo a 2023 con el lanzamiento global.
van a ir optimizándolo tanto para dispositivos iOS y su prioridad es Android, lo han comentado también, porque en Android han tenido más fallas actualmente que en dispositivos iOS, ya para que lo sepan y estén al pendiente. Normalmente los dispositivos que no han tenido ningún problema son la Samsung Galaxy Tab S8, si no estoy mal, y lo que es Red Magic 7, que casi no ha tenido muchos problemas actualmente con Warzone Mobile. Otra cosa a tener muy en cuenta es que en Apple hay muchos errores al día de hoy, como el HUD. Creo que la asistencia de apuntado está muy bug, literalmente. En la Alpha 1.4 no había asistencia de apuntado, ni en la 1.3, ni en la 1.2, ni en la 1.1. Ahorita tenemos asistencia de apuntado, creo que está muy rota, y además de eso, de rota, no sirve completamente, y me gustaría que hubiera un botón para desactivarla, porque creo que no hay de momento. Ok. Fuera de eso, el gameplay pues se siente muy bien, sonidos todo perfecto, no he tenido ningún problema con eso. En Android problemas normales como bajas de cuadros por segundo, renderizado de texturas en el mapa, obviamente no se pueden cambiar los gráficos ni nada por el estilo, así que son cosas a tener muy en cuenta. La actualización que ha llegado al día de hoy supuestamente mejora completamente el rendimiento tanto de la batería como incluso del propio dispositivo en algunos casos, no para todos porque depende completamente del dispositivo, y recuerden que están trabajando en ello. Esto en confirmación a detalle sobre actualmente la información que nos ha dado Warzone Mobile en su Discord oficial. Esto porque han puesto literalmente todo, incluso todos los errores que han dado a entender, que si obviamente el error de los escudos, el error de carga de texturas, el error de que actualmente también podés sobrepasar estructuras, que se carga el servidor, se cae el servidor, muchos más servidores que van a estar logrando poner poco a poco, y todo esto va a ser conforme a la fase 1 de Australia. Se prevé que la fase 2 sea para NA y LATAM, la segunda fase esté llegando mediante regiones y demás, ya para que lo sepan y estén al pendiente de toda la información. Y se prevé que entre la fase 3, fase 4 estemos hablando de que sea para Europa, luego para el continente asiático y demás, que esperemos de que así sea, porque la comunidad de NA y la de LATAM creo que pues están ahí hablando completamente, los creadores de contenido en angloparlante, que ustedes lo saben, están hablando para que ya la fase 2 llegue completamente a territorio americano. Eso en su totalidad con la fase 2. La fase 3 se espera de que sea para Europa, y esperando fechas o algo por el estilo, puede que nos den más información a lo largo de diciembre, que se prevé de que sea en diciembre la segunda fase, o se prevé que sea para principios de enero la segunda fase y la tercera fase sea para febrero. Irán actualizando y optimizando el juego previamente, esto ya para que lo sepan, no me estoy inventando nada, ellos mismos han estado comentando, mucha gente le ha estado metiendo últimamente presión en lo que es el Discord. Se espera de que arreglen completamente el problema tanto para loguearse o para poder iniciar el juego, que no te cargue el VPN, por el dado caso de que si utilizas VPN a veces no te deja jugar ni siquiera. Básicamente también para que mucha gente pueda tener la oportunidad de probar el juego van a tener que abrir más servidores tanto para NA, LATAM, Europa y demás, así que vamos a ver qué se cuece conforme a ello. Ok, otra cosa que no me quiero dejar atrás es que básicamente los desarrolladores están trabajando arduamente para traer la mejor experiencia del juego de dispositivo móvil como se deba. Así que bueno, esto ya para que lo sepan, ellos mismos lo han comentado, lo han dicho 1001 veces actualmente en el Discord, porque mucha gente está siendo un poco tonta en ese aspecto, pensando de que el juego es lanzamiento global, cuando en realidad ni siquiera nada que ver de eso, es un lanzamiento limitado, y ese lanzamiento limitado está hecho por fases, básicamente para ir mejorando el juego en dispositivos móviles. Recuerden esas palabras, poco a poco lo van a ir puliendo hasta llegar al lanzamiento global. Ok. Bueno, tenemos primera actualización, sistema de VPN, no es ilegal utilizarlo, se va a poder jugar y más cositas que me parece perfecto, y otras cosas más que vendrá bien actualmente para el dispositivo móvil al día de hoy. Bueno, cualquier duda que tengan pueden hacérmela saber completamente en la barra de los comentarios, por favor, sería de mucha ayuda. Quisiera saber también su dispositivo, si han logrado jugar, cómo les va en su dispositivo. Normalmente pienso yo de que en los dispositivos gama alta o la gama premium está fallando más, no sé por qué, creo que esto es porque básicamente está limitando como tal el dispositivo. Y esto me pasó con el Black Shark, que tuve que forzar la GPU. Y pues bueno, para la gente que ya no les entra algo por el estilo, pues sencillamente solo les puedo decir, por favor sean pacientes y esperen a más actualizaciones del juego. De momento pues veremos qué pasa conforme a lo demás, y el método de inicio de sesión sigue funcionando, pero no a todos. Básicamente no era como antes, y es porque los servidores están sobresaturados hasta donde no es. Esto pues obviamente porque es un juego que todo el mundo quiere jugar, probar, y también para los creadores de contenido, que pues básicamente estamos tratando de crear contenido y tratando de informar a la gente. Bueno, en mi caso trato de informar a la gente con todo lo último que está pasando el día de hoy. En fin, si quieren que haga más directos jugando con suscriptores o algo por el estilo, háganmelo saber por favor en la barra de los comentarios. Cualquier cosa o pedido que quieran hacer, también háganmela saber. Disculpen que no conteste mucho actualmente Instagram o me manden mensaje en Discord. Perdón, se me va un poco la voz.
un poco seca la voz, pues es sencillamente porque estoy sobresaturado de mensajes por todos los lados y trato de compactar todo en mis videos, haciendo énfasis de que sean pacientes. Lo bueno es que al día de hoy, poco a poco, ya la comunidad se está activando completamente de Warzone Mobile y están escuchando los desarrolladores a la comunidad de todos los errores que tiene actualmente este juego. Habiendo dicho eso, me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras, que es lo más importante, y como siempre comenta qué tal te parece este pedazo de video. Habiendo dicho eso, pues me despido de la mejor manera posible y como siempre, aquí Destro32 despidiéndose. Hasta la próxima. Adiós.